Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con esta última actividad. En este caso vamos a valorar lo que vendría a ser el diseño de un problema, ¿sí? En relación a lo que hemos estado conversando bastante bien con los temas ya desarrollados. Aquí les presento un caso clínico, ¿sí? Les lo voy a leer. Igual ustedes, quiero que más allá de la lectura en relación al diagnóstico, porque no es el objetivo de la actividad, es que lo analicen respecto a todo lo que hemos podido conversar hasta el momento, respecto a la estructura, la presentación de la información y frente a esto, si es que podría estar diseñado de manera correcta para hacer un abordaje basado en problemas. Este es un caso de un paciente de 68 años que ha salido de emergencia por su hija. Refiere que hace 3 días lo nota lento, olvidadizo y hoy presenta náuseas y ha perdido el equilibrio 2 veces. Antecedente, fumador pesado, una cajetilla por día por 40 años, tos crónica que ha cambiado de patrón en el último mes y no toma medicamentos habituales. En relación al examen, una presión 13,8, frecuencia cardíaca 88 y respiratorio 18. En neurológico, desorientado en tiempos e infocalización motora, hidratación, mucosas húmedas, turgencia de piel conservada, no hay edema en miembros inferiores y no hay ingurgitación yugular. Se le da también la analítica al estudiante y se le presenta que el sodio sérico está en 115 miliequivalentes por litro con una osmolaridad de 240, es decir, que está baja, y una osmolaridad urinaria de 600, que está alta, con un sodio urinario de 40 miliequivalentes por litro. Este es un caso clínico que se presenta para un estudiante de cuarto ciclo, ¿sí? Para el curso de fisiología. Respecto a lo que hemos estado conversando, quisiera que se tomen unos segundos para que, respecto a la información teórica y también la parte práctica que hemos podido valorar, consideremos si realmente podría ser un caso que podríamos utilizar en una sesión para generar el abordaje basado en problemas. En un ratito lo vamos a conversar, se los he presentado también como parte motivadora de la sesión y ahora vamos a continuar con la clase. Ya hemos visto bastante bien estos dos puntos. Información realmente marcada que se va actualizando constantemente relacionada a la tecnología frente a lo que vendría a ser la parte integrada y trabajo en equipo. Ya con las preguntas que ustedes han ejecutado, nos queda bastante claro que la variable estudiante, docente, tiene que ser abordado en todas sus aristas, porque si esto no se llega a considerar o lograr, lamentablemente hay un quiebre. Y si ese quiebre no se puede solucionar, no se puede avanzar de manera correcta para poder generar lo que vendría a ser el desarrollo de la competencia. Entonces eso es muy importante. Algo que quisiera agregar a lo que han podido estar conversando en la variable estudiante, que es algo que nosotros como docentes tenemos que tener en consideración, es la frustración al error. El estudiante actualmente se frustra mucho con el error. Y eso es algo que se viene arrastrando ya desde el colegio, porque el modelo de educación a nivel escolar también ha cambiado desde el punto de vista de la evaluación, de las actividades que se generan. Entonces, frente al mismo, se desvirtúa un poco la realidad y cuando llegan a la universidad muchas veces es un golpe contra la pared, porque no están acostumbrados. Entonces, es algo que hay que tomar con pinzas, pero es algo también muy importante, porque de alguna manera, para que la transición sea óptima, se tiene que trabajar también en los últimos años de colegio, porque si no se logra eso, como por ahí hubo una participación, creo que fue del colega, llega a ser muy impactante cambiar todo ese chip para poderlo contextualizar a otra realidad. La transición no debería ser tan marcada. ¿Va a existir? Va a existir. Pero una de las variables que se tiene que trabajar, y sobre todo en los primeros ciclos, por lo que he estado escuchando varios son de los primeros ciclos, es sobre todo ayudarlos a generarle esa confianza y reconocer de que el error es una oportunidad. Y eso nosotros tenemos que, de alguna manera, comentárselos, demostrárselos, compartiendo con las actividades que nos planteemos en la sesión. Porque si nosotros tenemos una actitud punitiva a cada uno de los eventos que se generen, definitivamente no vamos a generar esa confianza y el estudiante se va a frustrar más de lo que quizás en ese momento se ha generado. Y eso no va a ayudarlo en su proceso. Entonces es muy importante porque el estrés es algo con lo cual todos vivimos, pero cada uno lo maneja de manera diferente. Algunos lo manejan muy bien,
Algunos desarrollan muy bien sus habilidades sociales, sus hobbies, y eso lo ayuda. Por lo menos quien les habla siempre también los motiva a los estudiantes a que no pierdan eso. No es solamente cuestión de estudiar, estudiar y estudiar, ¿no? Eso es lo que muchas veces nos pinta la sociedad, pero ¿en qué momento te preocupas por ti mismo, ¿no? Eso también es muy, muy importante. Entonces, en la parte central del modelo, recordemos que tenemos que trabajar también la variable estudiante. El nivel con el que pueden llegar de colegio también es variable, es retador, pero se tienen que generar estrategias para alcanzar un mínimo, ¿no? Un mínimo que nos ayude a poder luego avanzar, porque si no, también eso nos limita a medida que vamos avanzando con lo que vendría a ser los ciclos, ¿no? Ok, aquí vamos a diferenciar lo que vendría a ser un ABP efectivo versus lo que vendría a ser un caso clínico tradicional. Si bien es cierto, mañana van a ver los casos, en realidad, en esta oportunidad lo que buscamos es valorar la relación del problema. En los primeros ciclos, lo que buscamos es que el estudiante aprenda a reconocer problemas. Entonces, ¿por qué le presentamos casos clínicos? Es lo que muchas veces también algunos padres nos mencionaban o los mismos estudiantes y nos decían, pero si nosotros recién estamos empezando, ¿no? Eso de repente también les ha sucedido. Si recién están empezando, ¿por qué presentarle un caso? Como hemos hecho al inicio, el caso es motivador. El caso busca que tú te intereses por el tema, no que diagnostiques. Y esto es algo también crucial que tiene que quedarse grabado este día, porque cuando hemos generado la capacitación docente, en este caso con la doctora Flor también en su momento, a veces se ha desvirtuado el concepto del caso. Se ha presentado un caso a un estudiante segundo, tercero, cuarto ciclo y le han pedido diagnosticar. Y no va por ahí. Es más, el diagnóstico nosotros se lo tenemos que dar. Ellos no tienen que hacerlo. Lo que tienen que reconocer es el problema, ¿sí? Y a veces parece sencillo, pero al final en la práctica es retador también. Porque a partir del problema podemos reconocer, en este caso, en una situación, ¿no? En un gastrinoma, por ejemplo, el problema es el estado de hiperacidez. A partir del mismo puedo hacer mi análisis del tema base, que es secreción gástrica. Frente al mismo reconozco el órgano diana, reconozco la célula diana, y a partir del mismo puedo reconocer los diferentes targets relacionados a los procesos moleculares que me llevan a que se incremente la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, yo puedo llegar a todo eso a partir de un problema. Y hay distractores, pero es importante que el docente sea capaz de guiar para que pueda reconocer el problema principal. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Integrar los conceptos de las ciencias básicas. ¿Alguno considera que las ciencias básicas no es relevante? ¿Aquí? Porque cuando a veces avanzamos, los chicos de clínica nos dicen, pero las ciencias básicas ya no es tan importante. Y se molestan todavía, ¿sí? Se molestan, creen que uno es malo por preguntarle algún concepto básico, cuando realmente en la analogía es como cuando construyes tu casa, ¿no? La base es justamente este pilar que nos va a ayudar a que el cimiento sea óptimo y en consecuencia todo lo que se construya dure. Es más, en diferentes modelos de abordaje de evaluaciones, sobre todo internacionales, ustedes también lo deben de saber, el examen de ciencias básicas es el que tiene más valor, más que el de clínica, porque el que realmente puede valorar la relación de las ciencias básicas, luego puede generar esta integración. Y eso es muy importante que también se lo mostremos, se lo enseñemos a los chicos para que puedan reconocer la importancia de las mismas, ¿no? Entonces, al final, el casito que les he presentado lo vamos a desglosar para ver si es que realmente cumplió con lo que hemos conversado en este día. Muy bien, entonces ya sabemos qué es el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? ¿Cuál es la clave? ¿El problema se tiene que presentar al inicio o al final? Al inicio, ¿sí? Al inicio, antes de que el estudiante muchas veces también haya revisado la teoría. Ahí está lo que vendría a ser la relación asíncrona. Nosotros actualmente, como mencionaba uno de los colegas en la participación, estamos también inmersos en la parte virtual y creo que la mayoría utiliza también las plataformas. En las plataformas se pueden subir los casos o los pueden poner en su guía de práctica desde el inicio de ciclo y tienen todos los casos desde el inicio. O sea, no tenemos que esperar que sea el día de la clase para presentarlo.
En algunos de los lugares que trabajo, en sus guías ya están los casos de todas las 16 semanas. Bueno, las 14 porque son dos de evaluación, ¿no? Y están desde el inicio con el tema. Es más, está el diagnóstico ahí. Entonces, importante, tiene que ser antes de. Y de esa manera voy a poder facilitar de que se dé el abordaje de la revisión teórica para que en la clase se dé lo que vendría a ser la lluvia de ideas. Por ahí preguntó una colega en relación a cómo manejar lo de la lluvia de ideas si no estudian, ¿sí? Cómo generar una estrategia. Al final, si bien es cierto es retador, porque sí lo es, está asociado a la motivación constante por parte de nosotros. No, no hay de otra ahí. Tienen que motivar constantemente, demostrarles que si es que eso no se logra, lamentablemente no van a poder entenderlo y en consecuencia no van a aprobar el curso, ¿no? Por más feo que suene, pero eso va a suceder. Pero a su vez, también demostrarles que la importancia de reconocer esto les va a ayudar a entender, generar un constructo y que eso lo van a poder aplicar en su día a día como futuros médicos. Entonces, va en generar lo que vendría a ser la parte de la motivación constante. La lluvia de ideas solamente se puede alcanzar si es que el estudiante o los saberes previos ha leído algo. Entonces, en el sílabus está en la guía, está en las referencias y nosotros tenemos que motivar constantemente. Eso es algo que no pueden olvidarse nunca. Entonces, el objetivo no es solo resolver el caso, ¿verdad? Sino adquirir el conocimiento y las habilidades que nos puedan llevar a generar un constructo. Recordemos esa palabra también hay que llevarnos el día de hoy, porque nosotros construimos el conocimiento con ellos. Nosotros también aprendemos, de ellos aprendemos un montón. Yo he aprendido bastante en todos estos años de docencia también, no solamente desde el punto de vista de manejo de habilidad, sino también desde el punto de vista conceptual, porque es cierto, los chicos cuando leen también traen información valiosa y nos llegan a retar para poder seguir revisando. Entonces aquí hay un cuadro comparativo de lo que ya hemos conversado para que lo puedan tener ahí, donde vemos el enfoque tradicional y el enfoque ABP. El saber precede al hacer, pero en el del ABP el problema es el que va a motivar a que puedan hacerlo. Y aquí está el ciclo, ¿no? La doctora ya les ha mencionado siempre la presentación del escenario, está la relación de la lluvia de ideas, el análisis inicial, preguntarnos, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Cuáles son las hipótesis? Si están en un ciclo un poquito más avanzado, pueden preguntarle un diagnóstico sindrómico, ¿verdad? Porque para hacer un diagnóstico definitivo ya tendrían que pedir exámenes auxiliares. Entonces también eso requiere de información que el docente tendría que brindarle. Y también valorar lo que vendría a ser la activación de conocimientos previos. Luego de ahí está la relación de la definición de objetivos de aprendizaje. Ya eso es algo más del constructo de sus sílabus frente a cada uno de los temas que van a desarrollar. Y con ello también en la clase valorar lo que necesitamos estudiar en relación a lo que se van planteando. Luego está la parte del autoestudio o la investigación, que como saben esto se va dando a la par previamente y al final se da la síntesis y la aplicación del caso. El grupo se reúne, comparte sus ideas y con ello pueden generar lo que vendría a ser el constructo. Entonces, los nuevos roles, ya también esto nos quedó clarísimo. Está el docente, que es el tutor, es el facilitador, es el coach, ¿verdad? ¿Se torna retador tener grupos numerosos? Sí. Por eso que muchas estrategias ustedes tienen colegas o compartimos práctica con otro colega, ¿no? Entonces la intención es distribuirnos los estudiantes para poder en conjunto valorar, estudiar con ellos, relacionar y valorar sus debilidades y fortalezas. Eso es muy importante. Y la parte del estudiante como protagonista activo. Ustedes no ven aquí a la doctora generando lo que vendría a ser las maniobras, ¿no? Sino al estudiante que está en proceso de formación. Quizás se puede equivocar y no hay nada de malo, pero para eso lo guiamos. ¿Sí? Sí, dígame. Claro, sí. Sí, bueno, en realidad sí. Debería de haberse colocado ambos, ¿no? A pesar de ser un maniquí, lo ideal es de que tenga la mayor proximidad a lo que vendría a ser una situación real. Eso sí es cierto. Por eso que en la parte de los ECOES
parte de la rúbrica también inicia con lo que vendría a ser el lavado de manos, ¿no? A veces ficticio, porque quizás en ese momento en la habitación no hay un lavatorio, pero igual se tiene que valorar. Sí es cierto, está muy bien ese alcance. Entonces, ¿por qué usarlo en medicina? Los beneficios para el futuro están en desarrollar el razonamiento clínico, integrar las básicas y las clínicas. La doctora también se los dijo en lo que vendría a ser su presentación, ¿no? En este modelo, básicamente nosotros alcanzamos reconocer la importancia y lo que vendría a ser la aplicabilidad de las ciencias básicas a la clínica. Uno de los colegas mencionó en sus preguntas si es que tendríamos que cambiar lo que vendría a ser la parte de eliminar teorías y de repente los libros, ¿no? Las teorías o la parte de conceptos teóricos, en realidad sí es importante, ¿no? En nuestro rol de docentes, que nos comportamos como los expertos del área para poder compartir, lo que se busca también es facilitarles lo que hemos podido interiorizar de algunos procesos, ¿no? Porque por eso también nos ha demandado cierto tiempo y ya lo tenemos interiorizado. Pero hay métodos y estrategias para optimizar lo que vendría a ser la presencialidad y generar lo que vendría a ser el abordaje de ABP. Por ejemplo, en algunos lugares la parte teórica lo hacen de manera síncrona, lo hacen mediante grabaciones de un grupo de docentes en la parte teórica de un curso X, seleccionan de repente al que puede tener la mejor dinámica que en conjunto designan y se graba relacionando y abordando lo que vendría a ser los temas teóricos más relevantes del curso, ¿no? Entonces el estudiante ya tiene todo el backup teórico en su plataforma y tiene ahí toda la teoría. Y a su vez, en las sesiones ya presenciales se utiliza ese tiempo para hacer lo que vendría a ser el abordaje de ABP, la solución de casos, simulación, etcétera. Entonces, no considero que se debería tampoco eliminar, porque si no, no habría información teórica que alguien nos pueda facilitar el entendimiento. Pero los libros sí también ya los han adaptado. Ahora que ustedes han podido revisar nuevas ediciones, todos tienen situaciones clínicas en cada capítulo, ¿no? Como yo les digo a los estudiantes de son de broma, esos rectangulitos o cuadraditos que están por ahí en el libro que haces un skip y te lo pasas, ahí es donde está la aplicabilidad y los ejemplos para que puedan ver la importancia del mismo. Así que sí se han actualizado, tienen muchos más modelos y ahí se puede valorar lo que vendría a ser su importancia. Integrar las básicas con las clínicas es crucial. Y muchas casas aquí en nuestro país, ¿no? Sobre todo en Lima, en este caso, que podría de repente dar un poquito más de referencia, sí lo están haciendo. Es retador, definitivamente, y no solamente para el estudiante, sino también para el docente, porque eso implica estudiar, ¿no? Revisar, recordar, integrar, ¿no? Integrar, por ejemplo, como a veces se hace la parte de anatomía, fisiología y histología, ¿no? El modelo actual ya no se suelen llevar separadas, como de repente muchos de nosotros nos hemos formado. Ellos ya lo llevan de manera integrada. Y integrar no es solamente el nombre del curso, ¿no? Es integrar la actividad, integrar la teoría, integrar la práctica. Y eso implica estudiar, también para nosotros, ¿sí? Hacer docencia implica mucha motivación, mucho cariño, también tiene que tener uno una pasión para poder hacerlo, pero también de repente está en letras pequeñas y no nos lo dicen, pero también es estudiar. Tienen que estudiar, uno tiene que estudiar porque no va a ser igual. La información se va actualizando, se tiene que generar mayor integración y a medida que vas avanzando en ciclos avanzados, tendrías que generar una integración mucho más fina. Entonces, importante. El aprendizaje para toda la vida es lo que buscamos, ¿sí? Y la relación de las habilidades sociales, tanto de comunicación, de trabajo en equipo, nos van a ayudar muchísimo. Los puntos claves. Y ahora vamos a centrarnos en cómo diseñar un problema, un caso clínico, pero para abordar los problemas. La pregunta sería, ¿qué hace que un problema sea bueno? ¿Sí? Nosotros reconocemos que entre las diferentes variables, otra variable es también llamar la atención del estudiante. ¿Sí? ¿Cómo llamamos la atención del estudiante? ¿Qué ejemplos damos? ¿Qué situaciones damos? Hasta a veces cuando uno quiere hacer una pequeña broma, tiene que valorar y contextualizarse a la realidad de ellos, porque si no, no es gracioso.
Y nos ha sucedido, no necesariamente en docencia, sino en nuestra vida real, ¿no? En nuestro día a día, mejor dicho. Entonces, es igual, ¿cómo captar su interés? No es que vamos a ir a contar chistes, no estoy diciendo eso, pero sí tienen que generar algo que conecte, porque si no se aburren, se duermen y se disipan, ¿no? Entonces es importante eso. La parte de nuestra estrategia didáctica también es algo que se tiene que trabajar. Cómo motivarlos. Antes de repente no era tan relevante en una clase magistral porque uno estaba al frente y hacía su disertación y tenían que escucharte. Pero ahora si tú ves que un estudiante no habla, tampoco no es que no le vas a hacer caso, tienes que motivarlo. De alguna forma tienes que generarle esa confianza. ¿Cómo se logra? Tampoco hay una fórmula secreta, pero cada uno de ustedes tiene que valorar, hacerse un pequeño análisis, ¿no? También de sus habilidades, ¿no? Cómo son sus habilidades también de comunicación, cómo genera ese vínculo de confianza. Entonces, en relación al caso, sí, dígame. Tengo cargo a mis alumnos, yo les exijo, porque les entregan los sílabos 15 días antes de iniciado el ciclo, que lean el sílabo, que lean, porque es fácil que vayan a una clase y se paren ahí o estén sentados y el profesor hable, pero más bonito es que lean su sílabo y vayan a preguntar lo que no entienden y así se gana más tiempo. Yo creo que es lo mejor, pero ya se ha dejado de lado, el 90% de los estudiantes ni leen los sílabos, ¿no? Entonces, si leyeran sus sílabos, se darían cuenta que ahí tienen todo desarrollado, todo el ciclo. Correcto. No, nada más, doctor, Muchas disculpe. gracias. Sí, por eso es importante, gracias por su participación, que nosotros si encontramos o identificamos eso, motivarlos, ¿no? Generalmente se plantea, si bien es cierto, quizás previamente podrían hacerlo, el primer día de clases, es una sugerencia, ¿no? Idealmente dar unos 10 a 15 minutos para explicar los puntos más relevantes de sílabos, porque podría suceder lo que usted dice, y ya de esa manera garantizamos que por lo menos reconozcan los puntos más importantes, porque sí, sí es necesario. Muy bien, entonces, continuando aquí, ¿qué hace que un problema sea bueno? ¿Cómo nosotros vamos a hacer que el problema sea bueno? Primero que tiene que ser auténtico. La autenticidad, cuando lo redacten, debe parecerse a la realidad. ¿Sí? Eso es muy importante. Que, como dice, huele a hospital, que tú sientas que estés ahí, que tú eres el protagonista, que de ti va a depender la vida del paciente. Lo otro es que esté mal estructurado. Suena raro, ¿no? Que esté mal estructurado, ¿no? O me equivoqué en tipearlo. ¿Me equivoqué? No, sí puedo equivocarme, ¿no? Pero ¿qué? ¿Qué pasó? Mal estructurado. ¿Qué significa que esté mal estructurado? Normalmente, por ejemplo, vamos a ir avanzando. El caso que les presenté al inicio estaba mal estructurado en forma, pero por eso lo leímos juntos, ¿se acuerdan? En forma más bien tiene la estructura tradicional, la que nosotros siempre utilizamos. Está la historia clínica, están los antecedentes, examen físico y exámenes auxiliares. Tiene la estructura típica, ¿no? Lo que podríamos reconocer como estructurado. En cambio, para que un caso sea bueno, debería estar mal estructurado. ¿Qué significa? Que la información no debe estar de golpe, no se debe presentar de golpe, se debería presentar gradualmente, con algo de ruido. ¿A qué me refiero con ruido? Le pongo ruido en un sonido. Distractores, blur, ¿no? Que se vea borroso en el sentido de que la persona tenga en la información que se le presenta datos que lo distraigan. Recuerden que esto no es para un examen, aunque en un examen también hay distractores en los casos, ¿verdad? Pero en este caso, lo que se busca es que existan datos irrelevantes como en la vida real. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, que esté abierto, que no tiene una única solución. Puede requerir la exploración para poder llegar a lo que vendría a ser lo que realmente estamos buscando. Y por último, que sea desafiante. Debe estar justo por encima del nivel actual de conocimientos del estudiante. Y eso es muy importante. Si bien es cierto, estamos valorando en relación al ciclo en que nos encontramos, el desafío, ¿se acuerdan en la taxonomía de Bloom? Es la creación.
La única manera de poder alcanzar ese nivel es retándonos respecto a nuestro basal, ¿sí? Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Entonces, en la punta del iceberg, nosotros tenemos la presentación clínica, pero lo que he querido con esta imagen es nuevamente corroborar que nosotros para poder valorar esto necesitamos todo lo que sería lo que está atrás, ¿no? Lo que está en la parte más deep, más profunda, todos los procesos, todas nuestras ciencias básicas. Ahora, ¿cómo se diseña la ingeniería inversa? ¿Sí? Aquí nosotros tenemos que valorar primero un objetivo. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que realmente buscas con lo que vendría a ser la presentación de este caso? ¿Cómo lo vamos a valorar? Definiendo los objetivos. Ahí ustedes tienen que ver el tema, ¿no? No sé, la fisiopatología del shock, el ciclo de Krebs, mecanismos de secreción gástrica, dependiendo del tema que ustedes van a abordar. Luego de definir exactamente lo que quieren revisar con el estudiante, tienen que crear el escenario. Entonces, tienen que valorar lo que vendría a ser la creación, que lo vamos a ver ahorita. Y luego es desarrollar las etapas y las entregas. En, en relación a la actividad, sobre todo cuando es un tema que puede tener más de una semana, por ejemplo, cardiovascular suele tener 3 semanas generalmente, ¿no? Respiratorio 2. Entonces, hay algunos capítulos que tienen más semanas. Nos permite dosificar la información y de esa manera guiar el descubrimiento. Es decir, en un mismo caso yo puedo valorar diferentes situaciones dependiendo de lo que ustedes están buscando. Ya la doctora les habló de esto, la contextualización del gancho inicial, ¿verdad? De este punto de gatillo. El disparador. El primer párrafo es crucial. Cuando ustedes lo redacten, el primer párrafo es crucial. Debe activar los conocimientos previos y generar preguntas inmediatas. Cuando ustedes lo redacten, eso tenemos que alcanzar. Ahora, ¿cómo no deben de empezar? Paciente 50 años con diabetes. Ya le estás diciendo que tiene, ¿sí? Ya no estás buscando que explore o que tenga algún juicio o que tenga una conjetura, porque ya le estás dando un diagnóstico. Ahora, no necesariamente, dependiendo de lo que buscas, siempre va a ser el mismo modelo. Pero si estás empezando, por ejemplo, a valorar lo que vendría a ser homeostasis de la glucosa, ¿no? Que es un tema de los primeros ciclos, podrías valorar la relación, sí, de la diabetes, pero como una situación clínica caracterizada por hallazgos de hiperglicemia, no sé, polidipsia, poliuria, ¿no? En relación a términos y también características, porque quizás ellos tampoco reconocen todavía los términos médicos. Entonces, aquí hay un mal ejemplo, ¿sí? Lo voy a leer. Paciente masculino de 45 años con antecedentes de alcoholismo crónico. Se presenta con dolor epigástrico irradiado de espalda. Amilasa sérica elevada a 3 veces su valor normal y signo de Cullen positivo. Diagnostique y trate. ¿Sí? Ya estás direccionando a algo en particular. Ya realmente estás utilizando la relación de la inteligencia y la tecnología y cuando ya vas avanzando, tienes tiempo, con esos datos clínicos ya sabes qué es. ¿Sí? No hay mucho que ahí analizar, no hay mucho que indagar o asociar, ¿sí? Porque ya está todo hecho, como les estoy diciendo, ¿no? Aquí ya sabemos que es una pancreatitis, ¿no? Entonces, si estás haciendo diagnóstico y trate, solamente valoras el abordaje y no hay mucho que discutir. ¿Cómo sería un buen ejemplo de la misma situación? Por ejemplo, viernes 3 de la mañana, eres el residente de guardia. Llega Jorge, de 45 años, retorciéndose de dolor abdominal intenso, diciendo, doctor, me duele horrible aquí y en la boca del estómago y se me va para atrás. Siento que me atraviesa. Su esposa menciona que estaba en una celebración familiar y él bebió bastante whisky. Al examen está diaforético, taquicárdico, abdomen muy sensible en epigastrio. ¿Qué hacen ahora? ¿Sí? Obviamente también cuando se lo leen o se lo manifiestan, tienen que ponerle cierto ímpetu, ¿no? Como cuando nos contaban un cuento cuando éramos niños, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? O cuando le cuentan a sus hijitos que tienen, o a sus nietos, etcétera, a sus hermanitos. De igual manera,
Porque si también lo leemos paciente, no despertamos ninguna motivación. Pero aquí, si se dan cuenta, hemos plasmado la misma idea, pero de otra forma, donde no estamos poniendo un diagnóstico exacto, no estamos poniendo toda la analítica, estamos poniendo una situación como realmente nos llega a la emergencia o a la consulta, dependiendo de la situación. Esta realmente es de emergencia, ¿sí? Doctor, me duele horrible aquí. Así nos dice el paciente, ¿sí o no? O me dice, me duele en el epigastrio. ¿Les ha pasado? ¿No? Doctor, tengo una epigastralgia, doctor. No, no va a decir eso. Doctor, me duele aquí, en la boca del estómago, ¿sí? Y se me va para atrás. Así nos van a decir. Entonces, estamos siendo consecuentes con lo que realmente se va a dar. Frente al mismo, entonces, tú puedes hacer un abordaje por regiones, puedes ahí valorar la parte anatómica, ¿no? Ok, el epigastrio, ¿no? ¿Qué es la boca del estómago? El epigastrio. ¿Qué órganos podemos encontrar en el epigastrio? ¿Cuál es la relación de ese dolor? ¿Qué datos te gustaría saber? Eso es muy importante. ¿Qué te gustaría saber? En este juego de análisis, tú vas alimentando la historia respecto a lo que te piden. Si no te piden información, no se la puedes dar porque no te la han pedido. Ahora, por eso en el constructo ustedes tienen que tener toda la información y la van a ir valorando. Ahora, ¿qué pasa si nunca les piden esa información? Pero es necesaria. ¿Qué podríamos hacer? Ujú. Sus características, claro, definitivamente. Pero mi pregunta va, ¿qué pasa si el estudiante no, imaginemos que no pregunta las características? ¿Qué haríamos? ¿Ya se las damos nomás respecto a todo lo que hemos conversado el día de hoy? A ver, ¿cómo así? Correcto. Esa estrategia es muy buena. Lo que menos tenemos que hacer es dar la información fácil, porque significa que también nosotros nos estamos aburriendo. Ok, ya toma la información. No, la intención es buscar que ellos sigan generando este análisis, que puedan generar lo que vendría a ser el abordaje. En el método justamente de salvavidas, lo que tú das es darle alguna pista, como en un juego, para que pueda seguir preguntando. Dígame, doctor. Correcto. Como un salvavidas, justamente, ¿no? Ahí uno le puede dar una pista. Pueden ser diferentes variables. Podría ser eso. Si, por ejemplo, el estudiante, hasta este nivel, justamente es valorar que identifiquen cuál es el problema, nada más. Y a partir del mismo, ellos puedan seguir, como se dice, escarbando y valorando lo que vendría a ser la relación del análisis de esto. Pero lo que usted menciona es cierto, porque si el estudiante no tiene el concepto teórico, no va a poder seguir indagando. Pero recordemos que este caso se ha presentado en el mismo día o antes. Antes. Entonces, ya estaba en el sílabus, estaba en su guía. El tema de la semana es justamente la relación de páncreas. Entonces, de alguna manera, eso también es relevante que nosotros, si es que de repente el estudiante no lo tiene en consigna, no tenemos como información para luego hacer una metacognición, ¿no? Y decir, bueno, que aquí ha habido un poco de deficiencia, quizás porque no hubo una revisión previa. Y eso también limita el proceso. Pero los salvavidas es una buena opción. Ténganlo siempre en consideración. Ahora, la ventaja de esto, como muy bien preguntó y ya le estábamos adelantando, es obligar a que el estudiante pregunte. ¿Qué va a preguntar? Los antecedentes, va a pedir exámenes, podría plantear, dependiendo del ciclo, si ya son mayores, hasta diagnósticos diferenciales. Podría pensar hasta en una úlcera perforada, podría pensar en un infarto miocardio agudo, etcétera, ¿no? Ahora, luego, como el objetivo era el problema, ¿verdad? El problema debe forzar al estudiante a explicar los mecanismos o procesos de integración. Quise ponerles justamente este puente
el famoso Bridge to, porque hay justamente un abordaje, lo que vendría a ser el Bridge to the Clinics, donde uno, gracias a las básicas, puede llegar a la clínica, y es donde nosotros podemos valorar y desglosar los procesos en uno de los modelos que justamente trabajé y con muchos de los chicos que ahora también han sido mis estudiantes y somos colegas. Y me siento muy orgulloso de eso porque verlos crecer y ahora que sean colegas y se pueda generar ese abordaje es muy interesante, que es el modelo aplicado a los targets, que es en donde a partir de una diana molecular se puede valorar y entender lo que vendría a ser un proceso. Y esto es muy útil para bioquímica, para la parte de fisio, para la parte de fármaco definitivamente y fisiopatología. Entonces, nosotros tenemos el problema, lo vamos valorando y reconociendo, y todo esto es el puente en el que el estudiante tiene que ser capaz de reconocer, si en este caso estamos hablando del proceso de secreción gástrica, ¿no? Como esa ya es una respuesta al final, desde ligando, ¿no? No sé, acetilcolina, el receptor, la cascada de señalización y la respuesta. Porque ahí hay diferentes targets que podrían ser objeto hasta del manejo. Entonces es muy importante reconocer esto. No basta saber qué tiene el paciente, y también la doctora lo enfatizó bastante, la doctora Flor, sino el por qué, y el por qué, el por qué y el por qué. Entonces, del caso anterior, las preguntas de aprendizaje no debe ser solamente tratamiento, sino cuál es la base bioquímica de la activación enzimática intrapancreática, ¿no? Entonces, si es que ya estás en curso de terapéutica, definitivamente está muy bien que preguntes el tratamiento. No está mal, pero todo va a ir relacionado al nivel en que nos encontramos. Si estás en fisiopato, podrías valorar que explique fisiopatológicamente el dolor irradiado a dorso. Si estamos en anatomía, podrían valorar lo que vendría a ser la relación anatómica del páncreas. Si estamos en fisio, la relación y características del mismo, ¿no? Dependiendo del curso. Sí, dígame. Que ha venido de Europa, pues, pancreatitis, tiene el residente de tercer año, que ha venido de afuera y el se le ha puesto pancreatitis, pancreatitis. Ah, Entonces, le ponen su vía, le ponen un sedante, un medio, el paciente medio dormido, bajando de peso. Y sus familiares no querían firmar. Y de tanto, en una de esas que despierta le dicen, pues, oye, le dicen, estás bajando de peso. Así, que tienen que firmar para abrirte y ver qué cosa hay, porque páncreas y eso hay que entrar, pero no está duro el páncreas. Todas las pruebas lo habían hecho, así que él firma y lo abre. ¿Qué había pasado? Un plastrón apendicular se había reventado. ¿Qué tiempo? Una semana, 2 semanas, de repente estaba en el fondo del saco estaba el plastrón apendicular. Limpiaron todo el plastrón, todo, 15 días con sonda aspirando y después lo cerraron. Un mes después salió el doctor. No era ni lo uno ni lo otro, solo el plastrón apendicular. y mire, y justo en relación a ese caso que nos cuenta, para esto sirve este modelo, porque en un inicio un estudiante puede plantear eso y se puede empezar a conversar sobre diferentes variables. Pero al final serán los exámenes que uno como docente brinde para poder llegar al definitivo, ¿no? Qué interesante, bueno, el caso que nos comenta, porque ahí justamente podemos corroborar lo que estábamos manifestando desde un inicio. Esto no busca que tú diagnostiques, sino que más bien plantees diferentes situaciones y gracias al mismo puedes hacer un abordaje integrado. Entonces, ¿qué lista de verificación debemos de tener? Esta es la manera de cómo crear, ¿no? Primero tienen que ver que lo que van a abordar se alinee con sus sílabos, ¿no? Se alinee con las competencias del curso. Ahora,
La presentación clínica tiene que ser auténtica, pues no es que vamos a tampoco a crear un caso que no existe, ¿no? En el sentido de las manifestaciones. Tampoco vamos a presentar una manifestación errática o rara, ¿no? Se supone que el estudiante primero tiene que conocer lo común, ¿no? Hay variantes, sí, definitivamente, nos ha sucedido, pero tenemos que presentarla auténtica. La información tiene que estar incompleta al inicio, no se olviden, es importante. Si están creando su caso, la información tiene que estar incompleta. Luego tienen que verificar que exista colaboración del grupo para resolverse y tienen que corroborar que los conocimientos previos y nuevos sean integrados. Ahora, también tienen que verificar que el lenguaje sea apropiado para el ciclo en que se encuentran. Si existe mucho tecnicismo, también es parte de generar un glosario o motivar para que puedan revisar, ¿sí? Ok. Y luego está la metacognición. La metacognición es el motor oculto del ABP. Esa retroalimentación que la doctora mencionó, en la metacognición nosotros valoramos nuestro propio proceso. Es muy importante. Ustedes en una sesión siempre deberían, al culminar su clase, hacer metacognición. Empezando diciéndoles qué tal les pareció la clase, ¿no? ¿Qué han aprendido? ¿Qué proceso se les dificultó? Esas preguntitas son muy importantes. A veces no vas a poder escucharlos a todos, pero por lo menos tienes que, a un número importante, realizarlo. ¿Por qué? Porque vamos a identificar las lagunas. Vamos a saber qué no sabemos, ¿ya? Y vamos a definir los objetivos con búsqueda precisa. Luego de ahí vamos a monitorear lo que vendría a ser el rendimiento, porque uno se autocuestiona. ¿Por qué prioricé esto versus el otro? ¿Por qué no revisé esta información? ¿Por qué no pensé en este diagnóstico o en este síntoma? Y también ayudará a que valides las fuentes, porque si no lo revisaste en una guía, no vas a poder ver si es representativo para ti. Y por último, tenemos la etapa en la metacognición de la reflexión final, porque de nada sirve solamente preguntarnos, sino también generar un constructo en donde verificamos lo que les mencioné hace un rato. El error es positivo, ¿sí? Muy importante. El error es positivo y verificar en qué nos equivocamos y qué aprendimos de ello. Entonces, la frustración ya no está, ¿verdad? Y más bien se torna en una oportunidad para aprender. El objetivo real, recuerden, no es resolver el caso, ¿sí? Eso también es muy importante que lo tengamos claro. La importancia es entender cómo lo resolvimos. Entonces, aquí está el mismo caso que vimos al inicio. Con lo que hemos conversado, ¿qué les parece? Aquí está toda la información ya, de golpe, ¿sí? Habíamos visto de que la intención es más que todo que vayamos brindándole datos a medida que vamos avanzando. No estoy queriendo decir que este caso no se puede utilizar para nada, porque sí lo podemos utilizar, pero es para otra estrategia, hasta para evaluación podría ser, ¿no? En donde ya ahí buscas algo específico, ¿ok? Es más, en las clases magistrales, en donde uno necesita un caso motivador, donde no vas a poder interactuar mucho, porque más bien tú eres el que hace la disertación, este caso podría ayudar mucho. Pero en el modelo de ABP, ¿qué van a indagar ahí si ya está todo? ¿Sí? Más bien le toman fotos, lo suben a la IA y ya les resuelve. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, no hay mucho por indagar. Entonces, el caso ilustrativo para una clase magistral, como les dije, puede ser, pero no para un ABP. ¿Ya? ¿Por qué falla? Por lo que hemos hablado. Revelación prematura. Ya está todo. Está la osmolaridad, están las características clínicas. No hay mucho que preguntar. Ya no tiene que pensar ni qué pedir. Si está en un ciclo avanzado, con mayor razón, lo va a hacer mucho más rápido. Ya no hay esta incertidumbre, ya no hay serendipia. Al darle todos los datos, eliminas la fase de formular hipótesis. Y por último, haces una conexión que sea mecánica, ¿no? Se vuelve como una fórmula matemática, ¿no? Cuando todos nos hemos preparado para banquear para exámenes, te decía, acuérdate esto y ¡pah! Ya es la enfermedad, ¿sí o no? Se vuelve mecánico. Y le preguntas por qué. ¿Por qué será, no? Muy bien, entonces eso pasa, ¿ya? Y para que eso no suceda, tenemos que desarrollarlo de otra forma. Entonces, aquí está.
Vamos al rediseño del caso. El mismo caso. Es más, se sugiere que le pongan un título motivador. Hay una metodología que se está utilizando bastante, es la parte de la metodología Minerva, que busca la parte de también títulos llamativos que conecten con el estudiante y los motiven. Por ejemplo, el título podría ser El misterio del agua y la mente, ¿no? Suena capítulo de novela de impacto, ¿sí? Y entonces el estudiante dice, ¿qué pasará? El misterio de la mente, ¿no? Y el agua, ya. Entonces, ¿cuál es la primera etapa? La autora también les dijo, el disparador, presentar de impacto. Ahora, la narrativa. Son las 7 de la noche de un martes, eres el médico de guardia, entonces el estudiante se siente protagonista, ¿no? Eres el médico ya. Entra la señora Elena, visiblemente angustiada, empujando una silla de ruedas con su padre, don Roberto, de 68 años. Elena dice, doctor, mi papá no es así. Él es contador, es muy lúcido, pero lleva 3 días raro. Se le olvidan las cosas, me pregunta lo mismo varias veces. Y hoy, en la mañana, se cayó del baño, porque dice que se le movió el piso. Hace un rato vomitó y ahora no sabe ni qué día es. ¿Lo observas? Roberto te mira, pero parece traspasarte con la mirada. Al preguntarle su nombre responde, ¿dónde está el autobús? ¿Sí? Entonces, por la presentación del caso, te lleva realmente a distintas conjeturas, ¿no? Por el grupo etario, por los antecedentes, por las manifestaciones clínicas, que tiene más un abordaje neurológico. Entonces, si tú eres el tutor, ¿qué habíamos dicho que era el objetivo de esta primera parte? Identificar el problema, ¿no? Entonces, tienes que hablar, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas activos? De ahí te puedes quedar con el problema principal. El estudiante te podrá decir alteración del estado mental, doctor, inestabilidad, náuseas, no lo sé. Luego de ahí, ¿cuál es la importancia? Vimos la relación de órgano, proceso, órgano diana, célula diana, ¿no? ¿Qué sistemas podrían estar fallando? Sí, básicamente todos te van a decir sistema nervioso, ¿no? La parte neurológica, pero alguien quizás también te diga puede ser metabólico, ¿sí? Alguien que revisó un poquito más. Otro te puede decir que puede ser una intoxicación, también te puede decir. O te puede decir que es infeccioso. Entonces se van abriendo el abanico de posibilidades porque justo puede haber personas que han revisado más y que no se aborda todo a lo que realmente quizás en un inicio podríamos ya estar pensando. Y luego tú le dices al estudiante, ok, me has dado un problema, me has dicho qué sistemas podrían estar fallando, ¿qué te gustaría preguntarle a la hija entonces? No, yo les digo a los estudiantes, imagínate que está ahí la hija, para que también practiquen. La intención es esa, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya tenemos lo que vendría a ser la primera etapa. Dígame. Correcto. Eso es cierto. Eso es cierto. No, eso es cierto, eso es cierto. Uno, si estamos en cardio, todos van a pensar en cardio, ¿sí o no? Estamos en infecto, todo es infecto, ya. Pero en este caso, las variables son definitivamente el ciclo de relación de lo que vendría a ser el objetivo. Por eso que importante es cuál es el objetivo respecto al sílabo. Y lo otro que también se maneja mucho es que el estudiante tenemos que concientizarlo que la información no es que se borra, ¿no? A veces uno cree que va avanzando y los cursos anteriores se van borrando, ¿no? Se van desapareciendo, ¿no? Y eso no. Entonces, eso también va asociado a su pregunta, porque si, por ejemplo, ya estamos en el capítulo de infecciosas, generalmente ya pasamos por todos los sistemas, ¿no? El estudiante, en teoría, debería recordarlo, si no, igual es una reflexión para que pueda revisarlo. Pero este caso en realidad es como para un ciclo mayor, ¿no? Estamos un cuarto, quinto ciclo, en donde ya tiene un poquito más de base. Entonces puede ser una conjetura de mayor, porque ese es un caso para fisiología, por ejemplo, ¿no? Entonces, para un ciclo menor va a ser un poquito más complejo. Eso sí también es importante en relación al objetivo. Ah, disculpen, aquí entonces, en la etapa 2 está la indagación, la historia y el examen. Ahí ya le mencionan la información solo si la piden, como hemos hablado. ¿Qué es lo que habíamos hablado?
Y ahí se genera el conflicto cognitivo, porque quizás el alumno esperaría deshidratación, ¿no? Porque hay vómitos, hay confusión, o quizás una sobrecarga, porque hay datos que sugieren eso. Pero si se dan cuenta, el paciente está eubolémico. Entonces ahí es donde el estudiante va a decir, ok, ya tengo más datos, pero igual me faltan, necesito exámenes. Y ahí están los que vendría a ser la parte de los resultados del laboratorio, en donde lo que sería la parte bioquímica te va a ayudar a interpretar el dato justamente en el caso de la hiponatremia severa, ¿no? Entonces aquí, cuando ya tenemos más datos, nos permite direccionar aún más el aprendizaje, sea fisiopatología, ¿no? Porque aquí podríamos valorar por qué el sodio causa confusión y caídas, la deficiencia, ¿no? La disminución. ¿Cómo clasificamos esta hiponatremia? Si el riñón funcionara bien, ¿cómo debería estar la orina? Entonces, nos permite hacer un abordaje mucho más explícito respecto al tema que estamos estudiando. Y por último, ya está la última etapa, que es la confirmación y el eslabón perdido, ¿no? Porque ahí ya se busca la integración. Ahí les puedes dar nuevos datos si es que hay dudas. Por ejemplo, el sodio urinario y la osmolaridad, que para esta situación en particular es muy importante. Y se hace el cierre del ciclo, porque luego de hacer toda la discusión se va a llegar a que esta es una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Es más, quizás ustedes se lo van a tener que decir porque ellos todavía no van a diagnosticarlo. Pero ¿cuál es el objetivo de repente de esta clase? Revisar el mecanismo de la regulación de la presión y la relación que existe con la vasopresina. Entonces, ahí está. Preguntan la relación del sodio con lo que vendría a ser la presencia de la vasopresina, ponen un esquema o lo grafican, por lo menos en mi caso, busco mucho que ellos hagan los esquemas de los procesos. Se pone el esquema, se habla en relación al mismo, se menciona el ligando, al target, la cascada de señalización y cómo este se relaciona con lo que vendría a ser la presión y la relación con el volumen de líquido extracelular. Y luego haces tus preguntas metacognitivas, ¿no? Entonces dices, ¿no? Al principio alguien pensó que era demencia senil, puede ser, ¿no? Persona de tercera edad. Con ese prejuicio hubiera retrasado el tratamiento del sodio porque quizás nadie lo hubiera valorado. Luego pueden valorar justamente monitoreo qué momento nos dimos cuenta que el problema neurológico era primario, sino metabólico, y luego siempre se evalúa la fuente. Entonces, todas las etapas van siguiendo su ritmo y a partir de ahí mismo ustedes van pudiendo complementarlo con lo que han estado buscando. Muy bien, entonces, con este ejercicio hemos podido valorar justamente cómo se puede generar un aprendizaje basado en problemas. Los casos clínicos no buscan que el estudiante diagnostique, busca que sean motivadores para poder hacer una reflexión y un análisis que le permite integrar en relación a la información. ¿Es retador? Definitivamente sí. Y implica mucho, no solamente que en este caso los coordinadores de curso lo entiendan, sino todos los docentes, porque si es que alguno no lo llega a interiorizar bien, se desvirtúa. Entonces, le piden diagnósticos al estudiante o le mandan exponer solamente, y esta metodología no va por ahí. Va a que el estudiante realmente haga un análisis constante, integre y que ustedes sean sus coach permanentes. Esa es la finalidad al final de todo esto.